Buena tarde. Estamos en la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVES, de la cual soy el fundador. También hacemos parte de Sovía Medicina Veterinaria y de ACOSB, que es la unidad móvil veterinaria. El doctor Antonio Acosta Cardona, teléfono 304-432-5949. y teléfono 311-502-1449. Queríamos compartirles el caso de un paciente Beagle de 15 años, pues va a cumplir ahora el 28 de septiembre, si Dios quiere, paciente nacido en el 2007. Agradecemos de antemano a Daniela Gómez por facilitarnos hacer este en vivo, que pues le va a servir mucho a los colegas y también para los dueños de mascotas, que cuando ven una mascota enferma, entonces muchas veces la solución o de parte del médico veterinario porque está muy enferma, o la misma gente a veces también toman la decisión de ponerlo a dormir porque los costos se van aumentando, todas estas cosas. Y pues yo pienso que la mascota hay que acompañarla hasta el final, y nosotros los médicos somos aquellas personas que vemos crecer el paciente y nos toca muchas veces verlo morir, doctor Raúl Antonio. Paciente de nombre Nacho, Beagle, interconsultó en otra clínica de la ciudad de Manizales hace aproximadamente 10-12 días, porque el paciente hizo un síncope. Realmente pues yo, doctor Raúl Antonio, vi los videos y en ese síncope, y parecía más bien un síncope que una convulsión. Sin embargo, pues los médicos de esta prestigiosa clínica veterinaria le hicieron una resonancia magnética, hicieron una serie de exámenes, y en la resonancia magnética determinaron que no tenía nada anormal en las estructuras a nivel de la bóveda craneana, tanto el encéfalo, que tiene que ver con el cerebelo y con el tallo cerebral. Afortunadamente el paciente no apareció absolutamente con nada. Paciente medicado con fenobarbital a una dosis de 25 miligramos cada 6 horas. Las dosis de los fenobarbitales paciente de 10-12 kilos es de 1 a 2 miligramos por kilo. El paciente resumiendo un paciente convulsivo, ¿no? Exacto, sí. Sí, el diagnóstico fue un paciente convulsivo por parte de los doctores. Bueno, se le hizo una serie de exámenes, doctor, en donde normal, de pronto los eritrocitos un poquito elevados, 8.6, pero pues lo normal es hasta 8.5, que yo no le veo pues como una alteración como tal. Nacho presenta una trombocitopenia, unas plaquetas de 205 con antecedentes de garrapatas, y lo otro que presenta Nacho, pues un cuadro hemático, prácticamente un leucograma normal, con neutrófilos normales, no hay un proceso inflamatorio como tal, ni un proceso infeccioso como tal. Recordemos que hay muchas infecciones, doctor, que están localizadas necesariamente al examen de sangre. Debe aparecer una alteración en el cuadro hemático. Algunas infecciones muestran cuadros hemáticos inclusive normales cuando están muy localizadas. Es eso, entonces... Doctor Juan, la hipercloremia que notamos también en los exámenes que traía el paciente, se notaba, ¿cierto?, un poco más alto de lo normal, o estaba ahí dentro de los parámetros. No, el cloro generalmente se aumenta en procesos de deshidratación. Exacto. Pero también, por ejemplo, cuando hay acidosis metabólica, por ejemplo, cuando hay acumulación de hidrogeniones en la sangre arterial, en la sangre venosa, hay acumulación de hidrogeniones, como pasa en los borrachos, doctor, que el borracho acumula hidrogeniones, y entonces estos hidrogeniones hacen que el bicarbonato venga a regular estos hidrogeniones, y entonces al tratar de regular los hidrogeniones, entonces
se produce una caída del bicarbonato. Entonces, ¿qué hace el cloro, doctor? Cuando hay una acidosis, ¿qué hace el cloro? Se eleva como mecanismo compensatorio. ¿Por qué? Porque si miramos lo que es la homeostasis, digamos, en un paciente, la homeostasis tiene que ver tanto con los cationes como con los aniones, ¿no? Entonces, digamos, cuando miramos un paciente, miramos la homeostasis de un paciente, la homeostasis de un paciente es la suma, doctor, es la suma de los cationes positivos y los aniones, ¿sí? O sea, los positivos, que son el sodio y el potasio, esa sumatoria de los dos debe ser igual a la sumatoria del HCO3 más el cloro, ¿sí? Por eso, doctor, el anión Ga, cuando buscamos anión Ga en un paciente, lo que hacemos es una fórmula en donde sumamos el sodio y el cloro del paciente, sumamos el sodio y el cloro del paciente, doctor. Vamos a quitarle, doctor, porque a punto le está molestando aquí el electrocardiograma. Le sumamos el sodio y el cloro del paciente, ¿sí? Y le restamos la sumatoria del bicarbonato y del cloro, ¿sí? Este anión Ga, doctor, en perros debe estar aproximadamente entre 2 y 24 y en gatos entre 13 y 27. Dejémoslo, doctor, que se pare un momentico ahí. Sí, entonces, el anión Ga de este paciente, doctor, el anión Ga de este paciente, doctor, está en 11. Es un anión Ga que mirándolo con el pH, digamos, de los gases, ese pH está en 7.38, hay una acidosis o una acidemia, y con el compromiso del bicarbonato, doctor, pues es una acidosis de tipo metabólico, ¿sí? Por eso los pacientes con acidosis metabólica hacen alcalosis respiratoria compensatoria por la acumulación de dióxido de carbono. Entonces aumentan la frecuencia respiratoria. Lo otro que me llama la atención en el paciente, doctor, es que bueno, se le hace un diagnóstico de una insuficiencia tricuspida y mitral, a pesar de que las cámaras derechas están normales, la cámara ventricular izquierda normal, pero hay una leve dilatación de la cámara auricular izquierda. Entonces se hace un diagnóstico se hace un Doppler a color pulsado en continuo, en donde se miran flujos y se mira a ver si hay cortocircuitos o no en el paciente. Todo aparece normal, pero aparece un aumento de la cámara cardíaca, y el diagnóstico, según la ACVIM, la Sociedad Americana de Medicina Interna, es B2, lo que indica una insuficiencia cardíaca mitral y tricuspida. El tratamiento, doctor, pues que eso es lo que se evalúa. La resonancia de Nacho aparece no dentro de los parámetros normales. ¿Cuál es la conducta? Entonces, pues Daniela le ha estado dando el fenobarbital, pues ella viene a interconsulta con nosotros, y la conducta, doctor, pues de nosotros a seguir es viendo un plaquetograma con una trombocitopenia, pues entonces lo ideal sería hacer un SNAX-4 para el paciente, o sea, sería determinar si el paciente tiene babesia o anaplasma o tripanosoma, una erlichosis que es muy común o una hidrofilaria, de pronto, alguna de estas cosas, una borrelia, qué sé yo, sí. Entonces, pues la conducta, viendo en nosotros el plaquetograma, la conducta es buscar un SNAX-4 y lo otro, doctor, pues por el momento pues he decidido iniciar tratamiento con doxiciclina, que es la droga de elección, sobre todo, doctor, porque es un paciente que a pesar de que la creatinina está dentro de los valores normales, la urea está un poco elevada. Entonces, pues en un paciente de estos sospechamos un problema de pronto renal. Entonces ahí sí es mejor no irnos con oxitetraciclina, sino con doxiciclina para cuidar el riñón, porque sabemos que la oxitetraciclina pues nos puede molestar el riñón. Igual estamos pendientes, ¿cierto? Igual estamos pendientes de hacer unos exámenes para mañana. Quería inclusive comentarles el caso de un paciente que apareció con una erlichosis, con un plaquetograma, con una trombocitopenia muy marcada, y se le mandó oxiciclina, y después del mes pues aparece de nuevo la erlicha. Entonces, mirando esto, pues
hay que determinar que la Ehrlichia es una rickettsia y es una bacteria que va y se localiza dentro de la célula. Entonces tenemos que buscar, no cualquier antibiótico entra a la célula, así como no cualquier antibiótico entra al globo ocular, a la próstata, al cerebro. ¿Por qué? Porque deben de romper la barrera hematoencefálica y la barrera a nivel ocular y a nivel prostático, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de antibióticos fuera de la oxiciclina se podría utilizar en un paciente de estos en donde hay refractariedad antibiótica a la oxiciclina? Entonces la otra alternativa sería la oxiletraciclina, cloranfenicol, las mismas lincosaminas, doctor. Podríamos utilizar lincosaminas como lincomicina, por ejemplo. Podríamos utilizar rifampicina. Podríamos utilizar las fluoroquinolonas, doctor, que se han hecho estudios, pues, y que se conoce la eficacia con la ciprofloxacina. En medicina veterinaria, pues tenemos la enrofloxacina y algunas otras fluoroquinolonas. Eso sería lo otro, doctor, que actúa muy bien, doctor, es la claritromicina. Eso, entonces, sí, es un paciente, la conducta a seguir, pues a mí me parece, doctor, que ese paciente con esa insuficiencia tricuspide y mitral, lo que tenemos que hacer es colocar una droga que me actúe sobre los escapes de aldosterona, por ejemplo, y que me evite la contractilidad del músculo cardíaco y la fibrosis del músculo cardíaco. Entonces vamos a utilizar, doctor, benacepril, que el benacepril, aún no tenemos exámenes, los vamos a tomar mañana todos. El benacepril es una droga, doctor, que trabaja muy bien a nivel renal, ¿sí? Alguien me decía, doctor, en la casa hay enalapril. No, yo le mando benacepril porque el benacepril actúa a nivel renal, allá en los túbulos y todo eso, y entonces me controla mucho la presión arterial. Y la espironolactona me actúa sobre esos escapes de aldosterona que se producen cuando el benacepril o algún IECA, un inhibidor de enzima convertidora angiotensina 1 o un sartán, un IECA 2, de pronto no puede actuar. Entonces vamos a hacer eso para modular un poco la silueta cardíaca. Realmente se le hizo un electrocardiograma. El electrocardiograma tiene ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque tiene onda P en todos los complejos. El PQ es menor de 0.2 segundos, no hay evidencia de un bloqueo para nada. Hay un T que antecede a un complejo QRS, que es la frecuencia ventricular, y la frecuencia cardíaca está en 86, por lo tanto es un paciente con ritmo sinusal, con un poquito, digamos, de la onda R un poquito deprimida, está en 0.4 milivoltios, pero es producto de la descompensación que ha tenido el paciente, un paciente con un tiempo de llenado capilar de 4 segundos. Entonces aquí, doctor, lo que tenemos que hacer, y con problemas a nivel de dificultad respiratoria, vemos que los pacientes, doctor, por ejemplo, en shock, el shock ya hoy en día, doctores, siempre decíamos que un paciente chocado era un paciente hipotenso, y realmente conocemos pacientes chocados normotensos que no necesariamente están chocados. Ya hoy en día el estado de shock hay que valorar es la captación de oxígeno por los tejidos, o sea, el requerimiento que se necesita de oxígeno en el paciente. Entonces, o sea, el requerimiento de oxígeno por parte de los órganos, el organismo lo está supliendo, no lo está supliendo. Cuando no lo está supliendo, ahí sí se puede dar un paciente doctor, en shock. y en esos casos, pues lo que podríamos hacer es aumentar la frecuencia del gasto cardíaco. Claro, doctor, porque lo que tenemos que buscar acá es mejorar la cantidad de oxígeno. ¿Y cómo mejoramos el oxígeno, doctor? Vigilando la hemoglobina, vigilando la saturación de oxígeno y el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar, digamos, el gasto cardíaco? Entonces, o colocamos vasopresores o estresamos volumen, doctor. ¿Por qué? Porque si miramos la presión media a nivel sistémica, doctor, no la presión media como tal, aunque la presión media es el regulador, digamos, a nivel de las presiones. Siempre yo tomo, por ejemplo, un paciente con presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral, le quito la presión media, por ejemplo, ese paciente no me debe dar más de 20 para indicar de que no hay un problema. Entonces, siempre que tomamos la presión sistémica media, siempre miramos pues, que el paciente esté en óptimas condiciones. Entonces, abrámosle un poquito. Sí, abrámosle un poquito a todo para que nos baje más. Sí, eso.
Entonces, la conducta a seguir de nuestro paciente es hacer unos exámenes. ¿Qué vamos a evaluar, doctor? Evaluemos un predictor temprano de enfermedad renal, como es una dimetilarginina asimétrica. Valoremos el ratio proteína-creatinina, valoremos una creatinina, valoremos una albúmina, doctor. ¿Por qué la albúmina? Y valoremos presión arterial. Cuando se le hizo la pletismografía, el paciente mostraba unas diácoras al principio de la sístole, lo que indicaban un proceso hipertenso. Habría que tomarle de todas maneras presión arterial y vigilarlo. Pero el anión-Ga, doctor, estaba bajo, y como el anión-Ga estaba en 11, doctor, que sabemos que el anión-Ga es la diferencia entre los aniones y los cationes, que deben siempre ser el sodio y el potasio sumados, debe ser igual al bicarbonato más el cloro, ¿cierto? Entonces ese anión-Ga es la diferencia entre aniones y cationes, ¿sí? Para mantener una homeostasia. El anión-Ga está en 11, doctor, lo que indica un anión-Ga bajo, que está indicado en pacientes con cáncer, que yo no creo que sea este paciente. Se le hizo una resonancia a nivel cerebral que salió normal. No hay una monocitosis que nos indique una lisis de tejidos, no hay una neutropenia, no hay un proceso inflamatorio infeccioso como tal, pero también en los otros indicadores de anión-Ga sería problemas renales, hepáticos y a nivel cardíaco, porque cuando el anión-Ga está elevado ya sí es una acidosis. Entonces yo le decía a Daniela, pues yo pienso que lo más seguro es que lo que tiene el paciente es un síncope, un colapso vasovagal. El paciente generalmente se estresa por el medio ambiente o ambientes muy concurridos, sin mucha aireación, mucho calor, hacen de pronto síncopes, y esos síncopes tan pronto el paciente cae al suelo y recupera la presión ortostática, o sea, el paciente nivela su cabeza con el cuerpo. Por eso es un error de la gente que les levantan la cabeza. El único paciente que se le debe levantar la cabeza es al paciente que hace trauma craneoencefálico, doctor. ¿Por qué? Porque la presión intracraneal se va a subir. Así es. Entonces se le levanta la cabeza para que la presión intracraneal baje al paciente que hace un trauma de cabeza. De resto, el paciente que hace un síncope, un colapso vasovagal, dejarle la cabeza en el suelo para recuperar, y en 1 o 2 minutos está recuperado. ¿Qué se hace, doctor? Se le coloca a ese paciente, se le manda a hacer ejercicio, se disminuye bebidas carbonatadas, se disminuye gaseosas, en caso humanos chocolate, café, todo esto, ejercicio media 1 hora diaria, y la papita salada, doctor, la papita salada. Si el paciente no responde, entonces ya se utiliza el mineralocorticoide después de 6 meses. Entonces yo le decía a Daniela, para mí es un problema de pronto que nos hizo una arritmia, y entonces pues vamos a mirar, vamos a suspender por el momento, vamos a suspender el fenobarbital, vamos a mirar cómo nos sigue. Si él vuelve y de pronto nos convulsiona, pues ya miraríamos a ver qué conducta seguir. ¿Por qué? Porque es un paciente que nos está viendo el doctor Javier Hernández Prieto, internista y ortopedista de la ciudad de Bogotá, y nos está viendo el doctor Fernando Valencia García, el hombre que es conocido a nivel de Colombia por el dueto García-Valencia, ¿no? Bueno, un cordial saludo para ellos. Exacto, sí, los médicos. Nuestras personas, ¿cierto?, que están afiliados al canal. Los invitamos al canal de YouTube Charlas con el Dr. Chica, Chica. Para que se suscriban y hacen todo lo de la campanita y todo eso, lo de los youtubers. Entonces este paciente, pues yo pienso que hay mucho para hacer por él, ¿sí? Ya sería esperar los exámenes. ¿Cómo evaluamos en un paciente que es un paciente renal, doctor? Realmente tenemos que medir 4 parámetros, que son presión arterial, la albúmina, que generalmente está caída. Miramos que la anión-Ga está bajito, generalmente puede ser un indicativo de hipoalbuminemia, ¿sí? La albúmina caída, presión arterial, albúmina, el ratio proteína-creatinina en orina, y tenemos que evaluar el azoemia. La azoemia, ¿cómo la evaluamos? Midiendo dimetilarginina asimétrica, SMA, y creatinina. Entonces esos 4 factores, cuando encontramos un paciente renal con esos 4 factores alterados, doctor, por más que se le haga, a ese paciente no le pasa de 2 a 10 meses. Cuando lo encontramos con 3 factores alterados o 2, pues debemos hacer mucho por él, porque realmente un paciente renal crónico no es sinónimo de terminal, sino un paciente por el cual se puede hacer mucho. Al igual que por Nacho, vamos a mejorarle esa frecuencia cardíaca, le vamos
lo vamos a mandar para que se le corten las uñas, porque tiene esos dedos así todos torcidos y entonces no puede caminar, ¿sí? Pero lo ha generado también la uñita de pronto, ¿sí? No podía entrar a juzgar, pero sí es bueno, porque esos deditos son torciditos, Claro. son 15 años, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. y mejorarlo mucho, se le puede mejorar la calidad de vida. Su calidad. Doctor, la medicina, el objetivo de la acompañada. medicina no es evitar la muerte, la medicina jamás lo va a evitar, pero sí los médicos podemos prolongar la vida y mejorar calidad de vida en un paciente crítico. De esto podríamos hablar muchas cosas, doctor. Entonces, en resumen, esperar los exámenes, doctor, hacer un perfil hepático, un perfil Mañana renal, les podemos estar mandar contando los exámenes. Eso. muchos más información de la que ¿cierto? La que encontremos en todos los exámenes. Sí. Y esperen el otro envío seguramente donde... que ojalá tengamos muy buenas noticias para mañana. Y esperen para mañana el otro envío en donde vamos a hablar sobre cuándo desfibrilar, cuándo cardiovertir y cuándo hacer RCP. Eso. Bueno, Por lo entonces pronto, para Daniela, Muchas gracias. a usted, bueno, un hasta muchas luego gracias. para todos. Bueno, muchas gracias, que Dios Daniela. los Muchas bendiga, gracias. que Dios me bendiga Bueno. y recuerde que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. De Albéitar a Albéitar hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Gracias. Machito, ¿fuiste famoso? Bueno.